Antes de sumergirnos en la historia, no olviden darle like al video y decirnos en los comentarios desde donde nos están viendo. Vaquero, no mires. Mi vestido se lo llevó la corriente, susurró la mujer apache detrás de la cascada. El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre el cañón. Mason le guiaba a su yegua Bramble por el angosto sendero, el polvo levantándose en pequeñas nubes con cada paso. Llevaba viajando desde el amanecer, solo una breve parada para ajustar las correas de la silla y dejar que la yegua descansara. Como comerciante de caballos, pasaba la vida entre asentamientos dispersos, pero este viaje tenía un peso distinto, debía entregar 2 caballos a un ranchero al norte del cañón. El dinero era siempre escaso y prefería no quedarse en un pueblo el tiempo suficiente como para que alguien preguntara por su pasado. El pasado nunca lo abandonaba. Años atrás había servido como explorador en patrullas fronterizas. Una decisión tomada en una noche tensa había costado vidas que aún no perseguían en sueños. Desde entonces, buscaba trabajos tranquilos, evitaba multitudes y lugares donde alguien pudiera exigirle confianza. El cañón, con sus caminos estrechos y largos silencios, le sentaba bien. Prefería tierras que mantuvieran distancia. Dirigió a Bramble hacia la pequeña cascada que conocía de viajes anteriores. El agua se juntaba en un estanque sombreado, uno de los pocos puntos confiables para beber en esa región árida. Al acercarse, Mason redujo el paso, escudriñando el terreno por costumbre, huellas, arena removida, cualquier señal de que no estaba solo. No vio nada extraño, así que desmontó. El aire junto al agua era más fresco. Aflojó la brida para que Bramble bebiera a gusto. Se quitó el sudor de la frente con el dorso del guante, aliviado de descansar unos minutos antes de seguir. Mientras se arrodillaba para llenar su cantimplora, un sonido leve llegó hasta él. No era el rumor del agua ni los cascos de la yegua. Era una respiración corta, contenida, como la de alguien intentando calmarse. Mason se quedó inmóvil. El instinto se agudizó al instante. Había sobrevivido demasiados encuentros peligrosos como para ignorar algo tan pequeño. No llevó la mano al revólver, pero la dejó cerca, listo. Se incorporó despacio y giró apenas la cabeza para revisar los bordes del cañón. Nada se movía en lo abierto. El sonido había venido de detrás de la cortina de agua. Mantuvo la voz serena. ¿Hay alguien ahí? Silencio por varios segundos. Luego habló una mujer, con esfuerzo pero clara: no me mires, por favor. Necesito ayuda. El tono lo golpeó más fuerte que la petición. No era una emboscada. Era alguien escondiéndose porque no quería ser visto. Mason retrocedió del agua para mostrar que no avanzaba. Dime qué necesitas. Mi ropa, se la llevó la corriente, dijo ella. No tengo con qué cubrirme. Comprendió de inmediato. Sin decir más, se desabrochó el largo abrigo y caminó hasta una roca plana junto al estanque, dejándolo allí con cuidado. Mantuvo la vista baja, asegurándose de que ella oyera la distancia de sus pasos. El abrigo está aquí. Tómate tu tiempo. Regresó junto a Bramble, quedándose de modo que no bloqueara su salida si ella quería espacio. Detrás de la cascada hubo movimiento. La figura salió lentamente, manteniendo el cuerpo de lado. El abrigo la envolvía, sus manos aferrando la tela con tensión protectora. Era joven, tal vez 20 y tantos, cabello negro largo y mojado pegado a la espalda y hombros. Respiraba controlada pero temblorosa. Mason no levantó la vista más allá de su rostro, incluso eso parecía demasiada atención para ella. Notó el agotamiento en su expresión y la rigidez de su postura, como si hubiera corrido mucho antes de llegar allí. Ella ajustó el abrigo una vez más antes de hablar. Me llamo Asa. Mason Hale, respondió él. ¿Estás herida? Dudó antes de contestar. El pie, golpeé una roca al saltar desde el sendero de arriba. Déjame ver desde aquí, dijo él, manteniendo distancia. Ella cambió el peso, extendiendo ligeramente la pierna para que él pudiera evaluar sin acercarse. El tobillo mostraba un hematoma hinchado alrededor del hueso. Te dolerá al caminar, pero podrás hacerlo, dijo él. Asa asintió.
Sus ojos se desviaron hacia la entrada del cañón, buscando movimiento. Me persiguieron hasta aquí. ¿Quiénes? Saqueadores, dijo. No sé cuántos, pero dispersaron a mi grupo. Corrí hasta que dejé de oírlos. Mason evaluó las paredes del cañón, escuchando ecos que no debían estar. No oyó persecución, pero sabía que jinetes podían moverse en silencio cuando querían. La posibilidad de peligro cambió sus prioridades. El trabajo de entrega podía esperar. Mantenerla con vida, no. Conozco un refugio no muy lejos, dijo. Un viejo lugar de cazadores. Te sacaremos del abierto. Asa lo observó con atención, sopesando si confiar era un error. Mason leyó el conflicto en su rostro. Necesitaba protección, pero también conocía el riesgo de depender de un desconocido. Puedes caminar delante, ofreció. Yo me quedo atrás. Tú marcas el paso. Ella tomó aire lento y finalmente asintió. De acuerdo. Salieron del área del estanque, sus pasos cautelosos, los de él firmes y silenciosos. Asa miró atrás varias veces, no por miedo a él, sino porque su cuerpo aún no había dejado atrás el pánico de ser perseguida. Mason no comentó ni la apuró. Ajustó su ritmo sin llamar la atención al tobillo que la hacía ir más lento. El cañón se estrechaba en curvas y el sonido de la cascada se desvaneció. Mason notó cómo Asa apretaba el abrigo con cada ráfaga de viento y cómo sus hombros se relajaban poco a poco cuando nada los amenazaba durante minutos. La observaba sin mirarla fijamente, alerta al peligro, pero consciente de su incomodidad. Ella conservaba dignidad incluso en esa vulnerabilidad, manteniéndose erguida a pesar del agua fría y el miedo que aún cargaba. ¿Por qué viajabas por aquí?, preguntó él, tono neutro. Mi familia cambiaba de campamento, dijo en voz baja. Intentamos evitar zonas conflictivas, pero el peligro nos encontró igual. No insistió. El tono de su voz llevaba suficiente verdad. Mientras avanzaban, la mente de Mason trabajaba la situación. No había planeado llevar a nadie consigo. Evitaba responsabilidades siempre que podía. Pero dejarla sola en un cañón tras un ataque no era algo que pudiera justificar. Tomó una decisión sin decirla en voz alta, aseguraría su seguridad, sin importar cuánto lo desviara del camino. Asa redujo el paso al nivelarse el terreno. Señaló débilmente hacia un afloramiento de roca apenas visible entre matorrales. ¿Es ese el refugio? Sí, dijo él. Ya casi. Ella soltó el primer suspiro de alivio que había mostrado. Mason lo notó, lo entendió, y siguió caminando a su lado en silencio. Ambos sabían que el mundo había cambiado en el instante en que ella salió de detrás de la cascada. Cuanto más se alejaban del agua, más se reemplazaba el goteo por el roce seco de la arena bajo las botas y el viento tirando entre paredes. Asa apoyaba el peso en el lado sano, intentando no cojear abiertamente, aunque Mason advertía cada vez que acortaba el paso o contenía el aliento. No lo mencionó. Llamar la atención al dolor solía empeorarlo. Y ella ya se sostenía con pura concentración. Mason se mantenía unos pasos atrás, lo bastante cerca para que no se sintiera desprotegida, pero lo bastante lejos para no agobiarla. Sabía lo fácil que era sentirse atrapada cuando la libertad acababa de ser arrebatada. Sus años como explorador le habían enseñado que sobrevivir no siempre era cuestión de fuerza física. Era dar espacio a quien tenía miedo para que respirara. Asa giraba la cabeza cada pocos minutos, comprobando que él no se había detenido ni alejado. Cada vez lo encontraba caminando con el mismo ritmo constante. Su atención dividida entre sus movimientos y el cañón. Poco a poco comprendió que él no la vigilaba a ella. Vigilaba amenazas que ella tal vez no viera. Llegaron a una curva donde el cañón se ensanchaba en una cuenca poco profunda salpicada de arbustos. Mason hizo una pausa, señalándole que descansara. Sin palabras, ella se sentó en una roca plana. Se cubrió las piernas con el abrigo, el cabello mojado pegado a la tela enfriándola rápido. Cruzó los brazos sobre el pecho y se quedó quieta, intentando calmar los temblores del agotamiento. Mason se detuvo a unos pasos, dejándola acomodarse antes de hablar. ¿Cuánto tiempo llevas corriendo?
Desde la mañana, dijo, voz cansada. Creí que podía dejarlos atrás, pero el cañón me desorientó. Cuando llegué al agua, no supe a dónde más ir. ¿Alguien más de tu grupo escapó? Negó con la cabeza. No lo sé. El ataque fue rápido. Perdí de vista a todos cuando empezaron los incendios. Mason sintió el viejo tirón en el pecho. Reconocimiento. Recordaba incontables veces viendo a inocentes dispersarse aterrorizados mientras soldados o saqueadores arrasaban campamentos. No estaba orgulloso del papel que había jugado entonces. El recuerdo añadió peso al momento, empujándolo a quedarse con ella en lugar de seguir solo su entrega. Asa lo observó mientras él escrutaba las paredes. «Escuchas todo», dijo bajito. «Costumbre», respondió. «Me mantiene vivo». Ella lo miró un rato más, midiendo si decía verdad. No vio exageración ni orgullo, solo a un hombre que había aprendido precaución por experiencia. Cuando se levantó de nuevo, sus pasos eran más rígidos. Mason ajustó el ritmo para que no sintiera presión de ir más rápido. No comentó cuando ella se detuvo a apoyarse en la pared de piedra, pero se adelantó un poco, ofreciendo sombra con su presencia mientras recuperaba el aliento. «¿Por qué viaja solo?», preguntó ella, limpiándose una gota de agua de la frente. «Trabajo», dijo. «Entregas, comercio. Me mantiene alimentado. Me mantiene en movimiento». ¿Huyendo de qué? No respondió de inmediato. Observó el horizonte por la abertura estrecha del cañón. «De cosas que no quiero que me sigan», dijo al fin. Ella aceptó sin insistir, comprendiendo el tono más que la explicación. El terreno empezó a subir, señalando que se acercaban al refugio. Asa vaciló antes de subir una corta pendiente, el terreno irregular desafiando su tobillo. Mason se colocó a su lado, no para tomarla del brazo, sino para ofrecer equilibrio si ella decidía usarlo. No se apoyó, pero se mantuvo lo bastante cerca para que su apoyo estuviera allí si lo necesitaba. En la cima, el viejo refugio de cazadores apareció, medio oculto por matorrales, pequeño y desgastado por años de clima. El techo inclinado se hundía hacia la derecha y la entrada estrecha apenas permitía pasar de lado. Manchas de humo en las piedras mostraban uso antiguo, pero ahora parecía intacto. Asa lo miró con mezcla de alivio y recelo. «Nadie está dentro», dijo Mason. «Lo revisé la temporada pasada». Estaba vacío entonces, probablemente lo sigue estando. Ella soltó un aliento lento. «Es mejor que estar a la intemperie». Mason asintió y se acercó con cautela, desde el lateral en vez de directo. Asa observó cómo se movía, cuerpo en alerta, hombros ligeramente tensos, pasos silenciosos, manos cerca pero no en el arma. Comprendió entonces que no era solo un viajero. Había sido entrenado para el peligro. Entró primero, revisando cada rincón. Solo cuando estuvo seguro giró hacia ella y asintió breve. «Seguro». Asa entró, apretando más el abrigo. El aire era seco y quieto, la sombra interior le dio una sensación de seguridad mayor que el cañón abierto. Se apoyó contra la pared de piedra e inhaló despacio, dejando que su mente se asentara después de la larga huida. Mason esperó un momento junto a la puerta, observando su reacción antes de apartarse. No le pidió que se sentara ni explicara nada más. Ella ya había mostrado más miedo esa tarde del que probablemente había mostrado en meses, y él no iba a presionarla. «Gracias», murmuró ella, ojos en el suelo. «Por detenerte. Por no seguir tu camino». Él la observó un instante. Su voz llevaba agotamiento, pero también fuerza, una negativa a romperse aunque despojada de todo. «No iba a dejarte en ese cañón», dijo simplemente. Asa levantó la vista, encontrándose con sus ojos por primera vez con claridad firme. «Bien», dijo, «porque creo que sola no habría salido». Mason no sonrió ni lo tomó a la ligera. Solo asintió una vez, aceptando la verdad sin juzgar. El sol se hundía afuera, proyectando sombras largas a través de las rendijas del techo. Dentro, Asa recogió las rodillas bajo el abrigo, conservando calor. Mason permaneció cerca de la entrada, escuchando el cañón por cualquier sonido fuera de lugar.
Ambos entendían, sin decirlo, que sus vidas habían cambiado de dirección desde el momento en que ella susurró pidiendo ayuda detrás de la cascada.